Buenas noches. 20 de febrero. Solo quedan 2 días para que comience la campaña electoral de verdad. Pero no se preocupen que no vamos a hablar esta noche de las elecciones. Hoy se ha presentado en Oviedo la Enciclopedia de Oviedo. No vamos a hablar, simplemente de hacerles una mínima mención. Es una iniciativa en el contexto de las conmemoraciones Oviedo 12 siglos, y quienes tengan interés pueden entrar en el.tesorodeoviedo.es, Enciclopedia de Oviedo. Bien, como todos los miércoles, la tertulia de Teatro Crítico. Manuela Andrea Rodríguez. Hola, buenas noches. Elisa Fernández de Rivas. Hola. Y Fernando Díaz. Dispuestos pues a desmenuzar la actualidad local, regional, internacional, lo que suceda. Oye, que está muy bien lo de Oviedo, lo de la enciclopedia. La Enciclopedia de Oviedo está muy bien, solo que, como lo hacemos nosotros, pues no es cosa de darnos propaganda. Aquí simplemente el.tesorodeoviedo.es. Sí, se llama el.tesorodeoviedo.es porque es una parte del Tesoro de Oviedo. El Tesoro de Oviedo va a ser una estructura de información global sobre la ciudad más amplia. De la cual, ¿y ahí todo el mundo puede entrar? Todo el mundo puede entrar y incluso escribir sus propios artículos también. Se insta a todo el mundo a convertirse en colaboradores. De hecho, el Cibercentro La Lila tiene organizados una serie de cursos de alfabetización esto como tecnológica. La Wikipedia, pero 12 siglos. Digital. Es tecnología Wikipedia aplicado a Oviedo. Qué bonito. Fin de bien, la promo muy bien. de la Enciclopedia de Oviedo. ¿Y esto tiene autorización de la UNESCO o no? Esto no tiene autorización de la UNESCO por ahora, ni falta que nos hace. Fatal, bien. fatal. Vamos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la UNESCO. Hay un señor que es funcionario público, profesor de una universidad andaluza, que vino por Oviedo hace unos días, no se sabe encargado por quién, y ha trasladado sus opiniones subjetivas a un documento que lo ha envuelto pues como asociación y puntos, o y comas, o y comos. Y como es, al parecer, esa asociación una institución consultora de la UNESCO, pues se presenta ya como la opinión de la UNESCO o de unos consultores de la UNESCO sobre la construcción de las famosas trillizas en Oviedo. Los argumentos que dice este informe que se ha presentado a la UNESCO, pero que les vuelvo a repetir, es la opinión subjetiva particular de un ciudadano español, pues es que esas torres no concuerdan bien con el estilo de la catedral, no dialoga con la catedral, y entonces que no se debería hacer esas torres. Pues vamos a empezar a volver a hablar en esta tertulia pues de las famosas torres que ha diseñado el maestro Calatrava, y las polémicas, pues seguramente también, porque estamos en pre-campaña electoral, sobre el asunto. A mí no me gustan las torres. Ya lo he dicho muchas veces, siempre me haces hablar de las torres porque no me gustan. No me gustan, pero tampoco me gustan estos informes. Bueno, es que de verdad, eso de que no, hay un problema, ¿cómo dice? Es que estaba muy bien esto de, ¿cómo era? No, esto. Que no hay un diálogo y se produciría un cambio notable. ¿Cómo era esto? La difícil relación entre los edificios. Claro, los edificios tienen muy mala relación. Entre ellos, los hay hasta que se enfadan y se pelean mucho. A mí no me gustan las torres y parece que a este señor tampoco. Pero ese no es un criterio. La valoración subjetiva de si me gustan las torres o no me gustan las torres no debería ser un criterio a la hora de aprobar una obra. Si seguimos al pie de la letra de este hombre, si este hombre hubiera vivido en los tiempos en los que se inició la construcción de la Catedral de Oviedo, no lo hubieran levantado. Porque seguro que diría que no dialogaba con el entorno y que las iglesias de los alrededores no tenían esa altura de la aguja de la catedral. Es decir, no me parece el criterio. Yo insisto, a mí no me gustan las torres, pero es un criterio subjetivo, para gustos se hicieron colores, y lo único que yo critico en esta operación, como en la de las 6 torres que se van a construir en Gijón, o de la Torre de San Lázaro, es que a unos se les permite hacer torres y a otros no. Yo insisto, los criterios de urbanismo tienen que ser transparentes, me parece que, y dejar claras las condiciones de edificabilidad en una parcela o las compensaciones que debería hacer cualquier propietario. Me parece muy bien que le dejen hacer las torres al señor Calatrava y a Manuela, si mañana en una parcela suya se le ocurre hacer otra torre y la hace no de 200 sino de 128 pisos si está dentro de la normativa. Lo que no se puede hacer es urbanismo a la carta y lo que tampoco se puede hacer es oposición a la carta. Lo que es moderno en Gijón es problemas de diálogo
en Oviedo. Bueno, Es el decir, diálogo es una metáfora, hombre, es una manera de hablar. no sé yo, sí que lo dice la No, hombre, lo que- Doña Elisa, ¿cómo lo ve No, usted? Doña Elisa dice que a mí tampoco me gustan, yo estoy totalmente de acuerdo, no me gusta la ubicación, creo que las torres podrían estar en otro sitio de expansión urbanística en Oviedo, creo que Oviedo tiene otras zonas en las que se puede colocar, por decirlo de alguna manera, estas torres. Estamos hablando de unas torres que están pegaditas al casco antiguo de la ciudad, pegaditas a San Julián de los Prados, pegaditas a la catedral, que rompe el entorno visual que tenemos ahora mismo de la catedral, por ejemplo, o de San Julián de Pero eso los puede ser un Prados. argumento positivo. Bueno, positivo para ti, pero No, para que mí digo no. que esa misma argumentación, es decir, se puede escribir todo al revés. Dice, y las torres producen una ruptura de la línea que aumenta el interés sobre los elementos del entorno. Que todo se puede, esa retórica que utiliza este hombre en su informe se puede escribir justo al revés, utilizando los mismos argumentos y las mismas metáforas. Entonces, no vale hablar con metáforas, hay que hablar con datos. Hay que decir, en esta parcela se pueden construir tantas viviendas, hay un aprovechamiento de tanto. Si se va a aumentar el aprovechamiento, habrá que compensar a la ciudad por ese incremento de edificabilidad. Y esas condiciones tienen que ser iguales para los propietarios de la parcela del Vasco como para los propietarios de una parcela en Fuentefría. Yo lo único que pido es igualdad de trato a la hora de construir. Lo de que sean verdes, amarillas, tumbadas, o las haga Calatrava o su prima, a mí me da igual. Y si en Gijón valen aquí. Y si valen en San Lázaro, valdrán en el Vasco. Yo es lo único que digo. A ver, doña Manuela. Objetividad a la hora de plantear el los informe temas. lo que dice es que está fuera del ámbito de protección, es decir, dice que está cerca de una serie de monumentos, pero bueno, si tú subes al Naranco también ves la jirafa. Quiero Sí, decir, y eso sí. no pasa Bueno, pero nada. Vamos a ver, está pegadito a la jirafa. argumentos a Vamos a favor ver. y en contra los vas a poder encontrar. Eso Como está dice, claro. para los telespectadores que no estén al tanto, como dice doña Manuela, el propio informe tiene que reconocer que no hay ningún obstáculo desde el punto de vista de la protección histórica del casco histórico. La Catedral de Oviedo, al parecer, tiene un cinturón de 70 metros alrededor de protección. Sí. Las torres están a 230 metros. Sin embargo, el autor del informe también dice que las torres se levantan autistas. Es decir, que ya le hace autistas. Es decir, que ya es una comparación divertida. Pura literatura. Sí. Argumentos a favor y en contra yo creo que se pueden encontrar. Quiero decir, es una cuestión, como decías tú, de gustos. En Washington no se puede construir más arriba del Capitolio, y no, o sea, quiero decir, es una norma que hay, o lo que dices tú, que se sepa qué atenernos. Te pueden gustar o te pueden no gustar, vas a encontrar argumentos que tú consideres que está bien, que bueno, pues porque traen, oye, hay ciudades que se hacen singulares con un edificio de estas características. De hecho, pues ahora con el tren que va de Copenhague a Malmö, ¿qué vas a ver? Vas a ver el Turning Torso. Y por allí, bueno, pues hay otra serie, es una ciudad que podemos decir que también es, pues en habitantes, en extensión, pues parecida a Oviedo, y tiene un edificio de estas características que también la hace singular. Con esto, bueno, pues también es un proyecto que el ayuntamiento tiene que proponer y la cuota pronunciarse sobre él. Entonces, bueno, veremos lo que va a pasar. Yo creo que aquí el asunto no es tanto de cuestiones de gustos subjetivos, que a uno le gusten o le disgusten, sino de la racionalidad en la argumentación y de la consistencia de los argumentos para unas ciudades dentro de la propia región. Y sobre todo, una cuestión que yo quería plantear es ¿quién tiene capacidad para decidir cuál es el futuro de una ciudad? Y porque efectivamente la UNESCO amenaza que puede ser una gran desgracia que desaparezca, que el prerrománico sea patrimonio. ¿Qué más da? No es una institución que hace. No, pero ya promete. La UNESCO no ha dicho nada. No ha dicho nada. El comité de asesor de la UNESCO dice que el prerrománico vamos a ver. es incompatible con. El prerrománico. Dicen que el prerrománico es incompatible con esas torres. Hombre, el prerrománico es incompatible con el asfalto de una carretera al lado del prerrománico, con los coches, con que hubieran construido la jirafa hace 50 años, con que hagan casas de ladrillo. Es decir, el prerrománico. Según estos señores, pues habría que haberse quedado pues antes del prerrománico, después ¿dónde lo cortas? No, claro. Alegría de la Huerta y pero venga, que es a torre aquí, torre allí, torre allí, y hacemos torre donde nos dé la gana. Mi opinión es que detrás, que esto está totalmente politizado, este asunto está politizado totalmente. Es decir, ¿quién ha encargado a esa ICOMOS que haga este informe? O sea, ¿quién lo ha movido? ¿Por iniciativa de quién? Pues eso es lo que tendrían que investigar los medios de comunicación, por ejemplo, en lugar de dedicarse a repetir simplemente lo que dicen. Planteemos el debate en términos de racionalidad, no de discrecionalidad. O sea, yo insisto en lo mismo. A mí me parece que las administraciones tienen que tener cada vez, cuanto menos discrecionalidad a la hora de aplicar una decisión,
mucho mejor para todos. Lo que hay que fijar, y además deberían de garantizar, es que las reglas del juego fuesen iguales e idénticas para todos, y que no haya fuertes que pueden saltarse las reglas y débiles que tienen que sufrir las reglas. Tú intentas construir un edificio y te van a decir que no, pero luego llega otro y va a decir que a ese le dicen que sí porque hace un edificio singular. A mí eso es lo que me parece mal, pero me parece mal en Gijón, me parece mal en San Lázaro y me parece mal en el Vasco. Yo le digo, me parece muy bien, apostamos por fijar una edificabilidad, bueno, especialmente en Avilés, que es donde vivo. Me parece mal, pero me parece mal, insisto, debe haber transparencia e igualdad de reglas de juego para todos. Pero esa es una discusión que podemos mantener en un límite de racionalidad y fijar unos criterios de crecimiento, de edificabilidad y de compensaciones. Oiga, usted puede, porque además ahora mismo hay un debate ya, las torres, antes se decía que las torres eran de derechas y la construcción en horizontal era de izquierdas. Ahora es al revés, ahora se encuentran muchos arquitectos progres o semiprogres que apuestan por la verticalidad porque dicen que eso libera suelo, es más sostenible ecológicamente, pero siempre se pueden encontrar criterios a favor y en contra, me da igual, ese debate lo podemos mantener, pero en criterios de racionalidad, una vez que hemos decidido, decidamos aprovechamientos, edificabilidad y compensaciones. Oiga, por cada casa que haga usted, tiene usted que darle al ayuntamiento espacios públicos, urbanizaciones o dinero. Y fíjense unos criterios, si en Gijón vale hacer 6 torres de 22 pisos para construir un tren subterráneo, pues en Oviedo fíjese una contraprestación de soterrar una calle. ¿Que no le parece bastante compensación? Discutamos cuál es la compensación que usted considera adecuada, pero no digamos si a usted le gusta verde, a mí amarilla y al otro rosa con pintas. Los gustos no deben de entrar en la discusión. El informe prueba demasiado porque incluso aconseja cómo debe ser el futuro de la ciudad de Oviedo, una ciudad que tiene 12 siglos de historia, y entonces este señor, que por lo visto es sevillano, dice que Oviedo debería aspirar a ser como York, no como Nueva York, hace una gracia muy ilustre, o como Utrecht. Es decir, este señor pretende, que tiene una idea de Oviedo anclada en la regenta, en la Torre de la Catedral, sí, hace referencia a ella, que la Torre de la Catedral, ojo, es una recién llegada a la ciudad de Oviedo, que en los 12 siglos de historia. Esas ciudades que admiramos, que son patrimonio de la humanidad, ¿cómo han crecido? Caóticamente. Y entonces no, pero lo que pretenden estos señores es condenar a convertir el Oviedo en un casco histórico que sea un museo para... No, es que perfectamente las dos cosas son totalmente compatibles. La mayor parte de las ciudades que cita son ciudades que han sido eliminadas durante la Guerra Mundial y reconstruidas de nuevo. Lo que estamos viendo es cartón piedra reconstruido después de la Guerra Mundial. Entonces, claro, aquí que te digan que la fuente de Foncalada, que está metida entre edificios, ya se ha tirado uno, tienen que tirar otros, que está en medio del fragor de una ciudad, que eso no dialoga con unas torres, eso es una cosa totalmente ridícula. Que la Cámara Santa, que es lo que es patrimonio, porque aquí no hablan de la Torre de la Catedral, es la Cámara Santa, que es una capilla que está escondida dentro de la catedral y que no se ve. Es decir, ¿qué tiene que ver, qué le afecta a la Cámara Santa? La Cámara Santa en el 34 le afectó cuando la destruyeron y se volvió a reconstruir. Es decir, aquí movido por la mano oscura de quien sea, hay una voluntad de mantener a Oviedo anclado en el siglo XIX, mientras que otras zonas seguramente de la región puedan construir sus torres, puedan construir sus edificios de vanguardia, dejando pues a ciudad anclada en el pretérito. Y había otros informes, quiero decir, de un prestigioso catedrático de administrativo que estaba a favor. O sea, quiero decir que ahora de repente esto yo creo que también se está politizando por el momento en el que nos encontramos. Los argumentos de autoridad no valen. O sea, los argumentos de autoridad, si tenemos que mantener una discusión racional, no valen los argumentos de autoridad. A mí qué más me da que este señor no le guste. A mí tampoco. Pero yo considero que mi gusto y mis preferencias personales no son el criterio para medir las torres de Calatrava. Además son muy grandes y mi criterio es muy pequeño. Pero yo digo, hagamos un criterio racional, fijemos compensaciones, mantengamos si hay problemas efectivamente de tráfico o no. Arreglemos los problemas racionales. Tú el criterio racional, por lo que has dicho, lo pones en el ámbito jurídico, fundamentalmente. Sí, claro. Y de equilibrio, claro. Pero es que las leyes se pueden cambiar y se puede hacer una norma excepcional para hacer esas torres o para hacer un pirulí. No, entonces, yo lo que digo es que no se puede discutir la carta. Sí. A mí lo que no me parece es montar una discusión por Calatrava y no montar una discusión por lo de Gijón, por San Lázaro o montar una discusión por las de Gijón. La que los mismos no hay que consistencia en la argumentación. Claro, o sea... Los criterios tienen que ser homogéneos, tienen que ser homologables, y si yo defiendo una cosa, defenderé esa cosa siempre. Y en cualquier caso, el criterio una vez adoptado tiene que ser transparente y permitir que todos puedan construir según esas reglas. A mí no me parece bien que aquí se permita a Calatrava lo que a otros no se les ha permitido, pero tampoco me parece bien que en Gijón se le permita a lo que en todo el entorno de esas torres, de esas 6 torres, se ha permitido a los constructores.
¿Que son más guapos unos que otros? ¿O dependiendo de quién lo firme? ¿O dependiendo del gusto del concejal de urbanismo en cuestión? Ahora hemos descubierto las torres, como antes descubrimos la pólvora. A mí no me parece mal. No, la polémica está armada porque de hecho, antes de ayer tuvo que desdecirse la consejera de Cultura, que había intervenido una vez más, emitiendo opiniones particulares desde su cargo. Una opinión particular después de que se desdijo. ¿De qué estamos hablando aquí? Vamos a ver, no estamos hablando de torres, estamos hablando de dinero. Estamos hablando de muchísimo dinero. Del dinero que necesita, por ejemplo, Sedes para poder financiar las compras que ha realizado, y por eso tiene que vender y construir Sedes, el edificio, que es una empresa de pública, que es el Principado. Del dinero que necesitan extraer a la parcela del Vasco los que han construido el Palacio de Calatrava, porque si no la operación no sale redonda. Y del dinero que tienen que construir el Ayuntamiento de Gijón para poder financiar ese metrotren que ya tienen el túnel terminado y va a seguir, el día que lo vayan a construir ya se lo ha vuelto a cegar la tierra, porque es una obra que ya hablan de otros 10 años por lo menos, de dinero para financiar otras cosas. Sí, lo que no vale pero las torres pueden estar en otro sitio y seguir financiando lo que tú dices. No, vamos a ver. ¿Por qué no? Porque esas tres torres... Es una obra de Calatrava, es una obra que va a traer a gente. ¿Esté donde esté? Esas tres torres con el precio... las vas a ver. Pero si las ponen en Gijón, seguro que se acaba toda la operación. No, en Gijón no pueden estar. No pueden estar. Esas torres tienen que estar donde están para poder valer lo que van a valer los pisos, y por eso tampoco tiene sentido pues decir, como dicen algunos, que hay que consultar a los vecinos si les gusta o no. El Bilmetal, al final el Bilmetal. No, pero mira, yo al margen de los... Mira, la catedral es el Bilmetal de los constructores que la hicieron y el Bilmetal que tuvieron que ir pagando en cuotas. Bueno, pues estos argumentos no se hubiera construido la catedral. La catedral no se hubiera podido levantar. La catedral, espérate tú a ver lo que le hacen. Porque la catedral, recordemos lo de Abamia, cualquier día te viene un iluminado y te dice que hay que estucarla, porque no debe... Oh, cocotelera que además... Claro, ponerla con goteleo... Sí, tiene muy buena vejez eso. No, hombre, ¿por qué? Pues porque ahora en la normativa del Principado no se deja la piedra vista, tiene que ir cubierta. Pues la catedral es piedra vista, que es un sacrilegio. Y además se estropea, es decir, que hay que limpiarla de vez en cuando. No va a durar muchos siglos así porque se desgasta. Más barato de mantenimiento, hombre, piénsalo así. O ponte en otra posición que también es defendible. Es decir, porque además lo curioso aquí del asunto es que son quienes se proclaman anticlericales, de izquierdas, etcétera, quienes están defendiendo el símbolo del antiguo régimen, que es la catedral. Es decir, cuando la catedral perfectamente, pues... del antiguo régimen, la catedral creo que, bueno, fíjate tú, unos poquitinos más de años, ¿no? Bueno, no, el antiguo régimen el símbolo es la catedral, es el poder. En el centro de la ciudad se pone la catedral, además con una torre, que eso sí que era... altura en aquel momento, no en comparación pero con quedó inacabada, quedó una sola sola torre. A nadie se le ocurre decir, pues vamos a hacer la otra torre, o vamos a mejorar la torre, vamos a hacer otra torre gótica. Pero eso también lo hizo singular. Pues por eso. Quiero decir que eso tampoco... Y entonces, yo al margen de los negocios, que tiene que haberlos, porque además esos negocios van a traer dinero, etcétera, aquí hay que imaginarse la ciudad dentro de 10, de 15 o de 100 años. Pues la ciudad de Oviedo será muy distinta si tiene... un tridente, como Nueva York era distinto con los fenecidos Torres Gemelas, de si no lo tiene. Y el aspecto de la ciudad es un aspecto pues más siglo XXI que más siglo XVII, por ejemplo. Pero puede seguir teniendo aspecto de siglo XXI. Lo va a compatibilizar. Vamos a ver, todo. Para tener un aspecto de siglo XXI no necesariamente tienen que estar las torres de Calatrava donde están, pueden estar en otro sitio. Sí, eso dicen los asesores. Puede haber una escultura moderna de vanguardia en una esquina. No, yo no veo ningún problema. Yo lo que digo es que no estamos de acuerdo con las compensaciones que nos ofrecen por el aumento de edificabilidad, pidamos más. Eso es un debate racional. Pero ¿por qué le vamos a quitar de hacer a este hombre las torres de Calatrava? Pero nadie le quita ni a Gustavo de hacerlas. Si tiene una parcela ahí en su finca, hacer una torre también de 250 pisos diseñada por su primo arquitecto. A mí me parece muy bien. No, por ni email. Yo es que estos argumentos que son subjetivos y además muy fijados a un momento muy concreto. Yo recuerdo cuando en Oviedo se inició la peatonalización de todo el casco y se empezaron a poner aquellas farolas de fundición y a recuperar esa imagen de ciudad decimonónica. Se decían, esto se está montando un decorado de película que no tiene nada que ver con la realidad. Hay que apostar por un urbanismo moderno, como el que están haciendo en Gijón con el hormigón y con el cemento. Entonces, hay que construir lo nuevo sobre lo viejo, hay que romper. Y ahora,
Justo al contrario, cuando te hacen no, hay que mantener las esencias del entorno. Es decir, son argumentos de ida y vuelta. Valen tanto para un lado como para otro. Dime qué quieres que yo te contesto al revés. Y además, como son argumentos que no tienen que sostenerse sobre ninguna base racional, valen para un roto como para un descosido. No dialogan las Torres con Santa María del Naranco, o Santa María del Naranco, o desde las Torres se puede divisar una nueva perspectiva de Santa María. O sea, son argumentos de ida y vuelta que son absolutamente... Bueno, desde las Torres se divisará a Santa María que se compre el piso, los demás... Y desde Santa María divisaremos una nueva y armónica imagen de la ciudad. Quiero decir, son argumentos de ida y vuelta, Elisa, son de gusto. Democráticamente podrás optar a comprarte un piso que estamos en esa línea de mercado. Sí. Es que con el argumento que has dicho parece como que tuvieras un poco de celos de quienes van a comprarse el piso 70. ¿Cuántos pisos son? No tengo ningún celo. ¿Cuántos pisos No sé, son 139, no sé cuántos. ¿139 qué? 130 y pico. 109 metros. 139 metros, pues tampoco son tan altas. No, nada, no. Sí, tampoco son tan altas. Y el argumento, las fotos manipuladas que se han puesto presentando el impacto, hombre, si tú te pones al lado de una farola, así, te pones al lado... No, pero bueno, eso está muy bien, eso es precioso. Está fantástico. Decir, qué guapo, tú sales a la calle guapo, y pon tu cara al lado de una farola, no te deja ver lo de enfrente, te está ocupando, claro, si haces eso. Es decir, tú calculas, si la catedral está en el centro de la mesa y alrededor, pues las torres están aquí, es decir, que es un sector pequeño. Si este es el de la UNESCO. Si Comos hace todo con esta escala, es normal que le salga todo. Porque Astiz, la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, que también se opone a las torres, al menos la composición que hizo mantuvo la escala. Es decir, no está exagerada. Le parecían mal, pero lo justo de mal. Bueno, estos son problemas de impresora. Si esta reconstrucción que han hecho los DICOMOS es una prueba de su rigurosidad a la hora de hacer los informes, ya no hay nada más que hablar. Y insisto, yo no sé quiénes son estos chicos de ICOMOS. Parece que este chico de ICOMOS, sí. que no es la UNESCO. En cualquier caso, la UNESCO no es que sea precisamente un organismo especialmente fiable. Pero, qué bien, maravilloso. No le gusta a Víctor Fernández Salinas, mola. Nada, estupendo. A mí tampoco. Y a Elisa tampoco. No, lo que ya anuncian es que si la UNESCO acepta esta opinión, van a mandar a una serie de especialistas mundiales del mundo mundial, no españoles. Sí, y entonces, exacto. pues, ahí era donde iba yo. Y ahí es donde llegamos pues. Y que se supone que son objetivos. No, llegamos al gremio de los estómagos agradecidos, de los mercenarios de la opinión, y entonces, hombre, por Dios. Fíjate tú, va a venir aquí un turco de la Alianza de las Civilizaciones y qué sé yo, y un nigeriano a decirnos cómo tiene que ser Oviedo, pero es el colmo, ¿no? Se pongan al día. Defendiendo el pregermánico, es que es de delirio. No, pero además es que se pongan al día porque, claro, ahora, insisto, lo más moderno y progresista del mundo son los rascacielos. Ya, o sea que yo como soy muy viejo, a mí me sigue gustando la casita con jardín, que no tengo, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero ahora la puedes hacer, porque pero si algún día... tú puedes hacerte la casita con jardín y lo que te la gana. ¿Y el dinero? Que nos manden a un chino, de Shanghái. Mira a ver qué contraprestación sacas. Claro, pero lo de la torre, que a mí no me parece que sea ni de izquierda, ni de derecha, ni verde, ni amarillo. Bueno, vale. Y no obstante, va implicado yo creo un poco el gusto, ¿eh? Por mucho que quieras dejarlo todo a la objetividad, pues quiero decir, hay quien le gusta lo moderno y hay quien no, y vas a encontrar argumentos que hoy son para patrimonio todo. De la humanidad, todas, desde Oviedo hasta la que ustedes quieran, han ido creciendo no por el diseño programado de sus ayuntamientos, sino por el caos de los que en cada momento pudieron construir. O sea, Toledo es una maravilla porque es un caos. Oviedo, el casco antiguo, es una maravilla porque es un pequeño caos. La catedral está construida en trozos, capillas sobre capillas. Cada trozo uno es de 1600, otro de 1000 no sé cuánto, y cada trozo se fue haciendo fiel a su tiempo. Y seguro que si mantuviésemos estos criterios, ninguna de las ciudades planificadas en la Unión Soviética con arco y compás, ninguna forma parte del patrimonio ni merece aparecer en ningún libro de historia de la arquitectura. Ni ninguna de las ciudades dormitorio que se han diseñado en Estados Unidos, por poner ejemplos de los dos lados. ¿Qué es lo que aparece como maravilloso? Donde en cada momento han surgido criterios individuales. Entonces, no tiene que hacerse una ciudad diseñada desde arriba, todos igual, todo verde, 3 rayas. Y además te digo de qué color tienes que pintar las paredes. No. Cada uno que pinte la pared como quiera, lo único que tiene que haber es igualdad a la hora de plantearse las reglas del juego. Lo que para mí no puede ser, para esta señora sí puede ser. Fijemos unos criterios racionales, los que sean. Sí, y a partir de ahí, que cada uno haga torres, torrecillas o chaletes con vistas. Bueno, pues
seguiremos informando de las trillizas porque todavía están en proyecto, con lo cual esto va a dar para muchos años de polémica ciudadana hasta que los estudios de Videotelevisión se trasladen a una de las azoteas de las torres. Espectacular. Una vista espectacular, pues dominando la ciudad. ¿Dónde queda el magistral mirando? Nada, hombre. Nada, el magistral eso nada, ya quedó, ya. eso es del XIX. En el siglo XXI hay que observar la ciudad desde una de las tres torres y que en lugar de daros cuenta que la torre de la catedral es única, que es monoteísta, mientras que las tres torres es la Trinidad, es trinitaria. Es decir, la torre de la catedral se acerca más al Islam que esto, que es la Trinidad católica. Por eso la nueva catedral del siglo XXI pues son las trillizas trinitarias frente al Islam monoteísta. Hombre, eso es así. Bueno, pues Satanás. hablando de monoteístas mahometanos, te has comprometido a invitarnos a la azotea de las torres. Que estemos todos allí. Vale, perfecto. Pues, y si no, luego pues diremos que es una promesa como la de quitar el peaje del Huerna. También. Claro, pues que quisimos poner allí Oviedo Televisión, pero no nos dejaron. La buena intención es lo que La buena intención. Los constructores no quisieron ceder una de las azoteas para esta emisora. Sí, estas cosas, por Dios. Buen rollo. Pues hablando de musulmanes, ha surgido un nuevo estado reconocido por algunos, no por España. Como bien decía ayer Javier Neira en su columna del periódico, pues ellos tampoco han reconocido a España y entonces este nuevo estado con el 91% de población musulmana se llama Kosovo. Kosova, República Democrática Kosova. ¿Qué os suscita este asunto que ya no es local, pero que puede ser más local de lo que parece también? A mí me preocupa, la verdad es que da un poco como de susto. Sí, da miedo. ¿Tú has hecho los deberes de Kosovo? Yo los hice todos. Es que además, bueno, la Unión Europea dice que esto que no sienta precedente, pero yo creo que lo está sentando claramente. O sea, ya tenemos partes de Georgia que también están anunciando su intención de independizarse, alguna parte también de Moldavia. Es decir, desde el punto de vista, desde luego, del derecho internacional, yo entiendo que no está justificado de ninguna manera. Se prohíbe la autodeterminación de estados. ¿Que estamos ante un reconocimiento de un gobierno, ante un reconocimiento de un Estado? Bueno, pues sí, estamos ante un reconocimiento de un Estado por una serie de países y lo que hay que preguntarse y que nos afecta a nosotros es ¿qué hubiera pasado si en cambio de ser Kosovo es Gales la que se autodetermina frente al Reino Unido? ¿Cuál hubiera sido la postura? ¿Cuál va a ser la postura entonces de la Comunidad Europea frente a estos? La comunidad, lo peor de todo esto, lo que sea, que queda patente en todo este proceso es que la Unión Europea es cualquier cosa menos unión. Y de europea pues habrá que empezar a dudarlo si al final acaba entrando Turquía. Con lo de unión ya no es. Después de aquellas soflamas en los tiempos de la campaña de la Constitución Europea, felizmente fallecida, tenemos un tratado de mínimos y una constatación evidente. Cuando hay algún problema, se juntan los cuatro que mandan en la plaza y a los demás nos toca mirar y dar tabaco. Entonces, está muy bien que el ministro se enfade muchísimo y diga que no vamos a reconocer a Kosovo, pero si Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, con el apoyo de Estados Unidos, que es al final el que manda en el juego, dicen que sí, aquí solo queda aceptar pulpo como animal de compañía. Habrá que aceptar Kosovo como animal de compañía o Kosovo como nuevo país. A mí me parece una barbaridad, pero es que fue una barbaridad todo el proceso de descomposición de los Balcanes, de la Yugoslavia. Ahí todo el mundo jugó sus cartas, se fue desmembrando un Estado que era artificial. No es trasladable, es muy diferente. La situación de Kosovo, sin duda que es muy diferente. Pero lo que han comprobado los movimientos independentistas españoles, belgas o georgianos es la debilidad de la comunidad internacional. Claro. O sea, lo peligroso o lo que es traspasable de un lado a otro no es tanto el caso de los Balcanes, que es muy concreto y con una historia atormentada. Ahí comenzaron 2 guerras. Aquí es el damero maldito. Un polvorín, el damero maldito, lo han llamado de muchas formas. De acuerdo, eso no es trasladable, pero lo que sí se han dado cuenta todos es la debilidad del sistema. Aquí puedes morder
porque no te van a devolver la bofetada. Entonces, claro, hay problemas en Bélgica, entre la Comunidad Franca y la Valona, hay problemas en un montón de repúblicas soviéticas que van poco a poco desgajándose, están en España los problemas secesionistas del País Vasco, Cataluña y ahora parece que también Galicia. Por cierto, cada vez aumenta más la tensión de grupos independentistas frente a los intentos de pronunciar conferencias estamos hablando. Contra la libertad de expresión. Contra la intolerancia. Yo creo que nos falta mucho camino para que esto sea Yugoslavia, pero a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo. No, aquí la ridiculez de un Estado, o un supuesto Estado, un Estado reconocido por algunos, surgido de esta manera, es, primero, no tiene un ejército, pero tiene tropas de ocupación internacionales y, por supuesto, Francia respetando las fronteras y cuidando las fronteras. Y que además pagamos con dinero de la Comunidad Europea, 205 millones. Son unos juegos en donde Europa seguramente saltará por los aires mucho más de lo que ya ha saltado con esto, pero donde se ve que la realidad de la política real es política de Estados y no de uniones fantásticas. Yo lo que veo es que hay una desunión europea, más que una Unión Europea en este caso. Es lo que... No, porque la Unión Europea, olvidémonos, no existe. No va a existir. La Unión Europea, cada uno y entonces dice, mantener ahora sí, ahora no. Todo ese aparato burocrático que además... Hombre, es lícito, quiero decir, es lícito que cada país de la Unión Europea se pronuncie individualmente. Lo que no es normal es que, quiero decir, si nos llamamos Unión Europea, exacto, pues no tengamos una... y no se defienda los intereses de todos. Quiero decir, la Unión Europea... Alguien le tendrá que poner algún día el certificado de defunción. Ya no existe. Es un mercado común que no deja de ser una buena idea. Sí, con una moneda común y poco más. Con una moneda común que tampoco afecta a todos los países que la componen. Una moneda común selectiva, de unos pocos países, menos de la mitad de los países. De unos cuantos países. Que está bien. Hay un tratado de mínimos, que fue lo que se pactó después del fracaso del intento de montar aquella constitución. Claro, que se gestó al margen completamente de las poblaciones de cada uno de los países y además con un crecimiento, una huida hacia adelante que ha sido la de ampliarse a 27 miembros en estos momentos y con Turquía llamando a la puerta. Es un sin Dios, es que eso es imposible. No hay nada que aglutine a toda ese mare magnum en el que quieren construir la Unión. Ya no es ni Unión ni Europea. Entonces, habrá que intentar repensar y sobre todo repensar cuál es nuestro papel en esa nueva Unión Europea, donde los gallos de la Quintana tienen muy claro que lo son. Y nosotros no. Y nosotros nos hemos quedado, íbamos a ir al corazón de Europa y más vale decir dónde estamos, no recordar dónde estamos. Lo curioso es lo poco que se está comentando la circunstancia de que el 91% de la población sea musulmana. Claro, población musulmana que durante... Albanesa, de origen albanés. De origen albanés, pero islámico. Es decir, que después de 50 o 60 años de ateísmo científico, es el Islam inmediatamente está resurgiendo y en una generación y media el proceso que está sucediendo en Turquía va a ir a más y entonces, quiero decir, la ingenuidad de creer que no se están cimentando mayores problemas para el futuro es muy grande. Quiere decir que Estados Unidos seguramente pues en su necesidad, porque es quien ha promovido fundamentalmente... Estados Unidos llegó ahí un poco arrastrado por la falta de acción. Recordemos cómo empezó todo cuando el conflicto de Bosnia y Herzegovina, cuando Sarajevo era bombardeado, cuando los francotiradores, cuando Sarajevo era la ciudad mártir. La Unión Europea miraba desde la barrera y se limitó únicamente a constatar la división étnica. Los casos de Srebrenica y todo eso es algo que tenemos que apuntarnos en el debe los europeos. Estuvimos viendo cómo se producía un genocidio sistemático y no hicimos nada. O sea, las imágenes de las tropas de intervención de la Unión Europea, mientras estaban metiendo a la gente en camiones y en trenes, como en los mejores tiempos del nazismo, para llevarlos a la tumba, mientras no hacían nada y lo único que hacían era estar en el medio. Y ahora no era lamentable, o sea, hasta después que se intervino, recordémoslo, con aviones españoles participando en la intervención militar F-18 que bombardearon Belgrado, sin apoyo de la ONU, porque ya en entonces Rusia estaba en contra. Esa sí que fue una intervención... Un gobierno socialista, curiosamente. Una intervención ilegal, inmoral y sin apoyo de las Naciones Unidas. Por ahí, por medio, ¿no? Y se bombardeó Belgrado. La televisión, yo me acuerdo todavía de las imágenes de la televisión de Belgrado, que fue bombardeada por la OTAN. Era Clinton, presidente de los Estados Unidos, y no pasó nada, absolutamente nada.
porque venía a resolver un problema mucho más grave. Europa estaba tirándose las manos a la cabeza y diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta aquí y sabe Dios a dónde llegaremos si no nos damos cuenta de que hay que reconstruir la situación. Por eso los estados se dan cuenta de que la superestructura no funciona y se refugian en lo que todavía funciona, que son las naciones-estado que alguien daba por muertas y que acaban de siendo la única defensa frente a esas llegadas. Sí, pero a otra escala, el apoyo que frente a la Unión Soviética hizo Estados Unidos, por ejemplo, de Bin Laden y del fundamentalismo islámico, que luego se le volvió en contra, una vez terminado el problema de Afganistán. Aquí es algo parecido. Sí. Aquí es algo parecido. Es decir, aquí esa es la política que perjudica globalmente a la Unión Europea, lo cual pues está muy bien. Beneficia aquí a las naciones como Francia, como Alemania, que intentarán sacar partida. Estados Unidos apadrina todo porque también le beneficia que la Unión Europea esté débil. Y entonces, lo que es sorprendente es la política española, que es proalianza de las civilizaciones con Turquía, proislámica por parte de padre. En general, por parte de padres. Y entonces su posición ambigua ante aquí, seguramente asustados porque se pueda trasladar al seccionismo español cuando es un asunto que está muy lejano, aunque también cualquier día, pues hasta que a Francia le interese pues, absorber Cataluña. ¿Qué dice el país de esto? No sé, el país no se preocupa mucho, ¿no? Habrá que leerlo para ver qué es lo que piensa el gobierno. Para ver qué es lo que piensa el gobierno. La verdad es que nos enteramos cómo se aplicaba. ¿Te refieres a un periódico? Sí, claro. No lo sé. Ahora es preocupante y lógicamente la posición de España es muy débil en esta situación. Muy débil, porque estamos con Grecia y Chipre. Porque, claro, Grecia igual, o sea, de point. Pero manteniendo soldados allí. O sea que manteniendo soldados allí y además ofreciéndose a colaborar en la seguridad del nuevo Estado. Es una cosa como un poco de... Bueno, a colaborar y a mandar gente. Ni contigo ni sin ti tienen mi mal remedio. Claro, porque no queremos aceptar pulpo como animal de compañía, pero al mismo tiempo sabemos que no podemos quedar fuera del juego, porque si quedamos fuera del juego puede ser todavía mucho peor para nosotros. Mirlo, no pulpo. Pulpo, Mirlo, porque Kosovo es Mirlo, ¿no? Mirlo, viene del origen no sé qué, que significa es un estado inviable. Hombre, inviable depende del... Hombre, tiene una renta muy baja, tiene una natalidad alta, es como Asturias de grande, con el doble de población. Ahora, con 10 veces menos de renta per cápita, y entonces, como un experimento artificial dentro de los 8 estados en los que han dividido Yugoslavia, pues... Ya, pero ¿qué van a hacer entonces con los 100.000 serbio-kosovares que viven allí? Claro. Y con los 15.000 que son búlgaros que no o no sé qué que viven en las fronteras. Otra, probablemente, ¿no? Pues claro, pero quiero decir, ellos también se van a autodeterminar de Kosovo, porque claro, si vamos a llegar a esa fragmentación... El precedente es gravísimo y las tonterías que se han dicho... No habíamos quedado que no hay diferencias de raza, sexo o religión. No habíamos quedado en eso. Los derechos son individuales y no de los pueblos. No habíamos quedado en eso. Sí, que estamos dando marcha atrás. Es que estamos volviendo al siglo XIX. Que no aprendimos nada de la historia. Pero es que estamos volviendo a cometer los mismos errores y volviendo otra vez al siglo XIX. Es que esto ya, en el declive del Imperio Austrohúngaro ya pasaba. Pero es que vamos a volver otra vez ahí. No, por supuesto que vamos a volver. Es decir, que porque... El eterno retorno. No, porque es que la ingenuidad que nos quieren vender no existe. Y claro. Entonces, esta es la realidad. La realidad es que ha habido una guerra en los Balcanes hace 15 años o 10 años terrible, y que la cosa está... Terrible. Que siguen las tropas de ocupación totalmente manteniendo artificialmente la paz y que además la armonía con que en las primeras horas se presentaba este asunto, pues en estas últimas horas parece que no es tan grande y que los conflictos van increciendo. Y a ver no va a dar sigue. Mucho que hablar y yo creo que esto no es muy preocupante. Con sacar una bandera no va a salir, no queda. Con inventarse, además, pues están inventándose una bandera, un himno, porque no tienen una historia. El País Vasco no es Kosovo, Cataluña no es Kosovo, Galicia no es Kosovo, por supuesto que no son Kosovo y que no se puede intentar... Ni Asturias es Kosovo, es más claro. Pero el problema es la debilidad que han mostrado los organismos internacionales y especialmente el gobierno español, que dice que no, pero dice que sí, pero que hace tal. A mí es el síntoma que me preocupa. O sea, si mañana... En otoño hay una advertencia clara y un anuncio concreto. Sí, la alegría con la cual las comunidades secesionistas españolas se han pronunciado. El señor Ibarretxe, que ha estado estos días en Stanford hablando de los derechos oprimidos de los vascos y de estas cosas. Y de las vascas. Y las vascas. Tiene convocado un referéndum inconstitucional, ilegal, inmoral e ilegítimo, utilizando la nomenclatura habitual del gobierno, para este otoño.
¿Qué hacemos este otoño? Porque este mismo gobierno que dice que es inmoral, ilegítimo y todo esto, ha estado negociando con quienes promueven la independencia de ese territorio y al mismo tiempo ha cambiado la ley para evitar que fuese ilegal convocar un referéndum. Había una norma que si usted convocaba un referéndum, automáticamente podía ir a la cárcel. Esa norma fue anulada por el gobierno socialista, fue una de las primeras que quitó. Pues a usted le puede pasar lo mismo que pasó con el señor Atutxa. Puede usted enfadarse mucho con él, pero no pasa nada. Es una cuestión puramente administrativa. Y con un referéndum en marcha, ¿qué hacemos? No, pero vamos a ver, yo no estoy tanto y después de acuerdo... del referéndum... porque esto es... Ojo, y como que, los niños, prueba y error. decida que le conviene más eso y introduce unas tropas para defender a los gudaris. Pues, no, Francia ya ha decidido que... No, Francia no le interesa por ahora. Claro. Por lo que le teca encima, ¿no? Pero, hombre, el expansionismo de Napoleón, igual 200 años después... Francia defiende sus intereses y me parece bien. Sarkozy lo que ha devuelto es la conciencia de nación francesa. Porque el Estado-nación, que muchos daban por muerto, ha revivido porque precisamente es la mejor defensa frente a todas estas nuevas amenazas que tienen a la población preocupada. Entonces, ¿cómo te defiendes ante la amenaza islamista, ante los guetos, ante los problemas de integración, ante los problemas económicos, de paro? ¿Cómo te defiendes? Creando un escudo, que es tu nación. Entonces, por eso Europa se está fragmentando. Porque cada uno está decidiendo que muy bien, pero primero yo. Luego lo tuyo ya veremos a ver cómo lo arreglamos. Y ese egoísmo nos puede llevar muy lejos en el peor de los caminos. Y es muy importante porque además yo creo que la postura del gobierno español sí que es contraria, pero lo que es preocupante, aunque en la práctica todo esto que me digas y tal, lo que sí es preocupante es que no tengamos respaldo de la Comunidad Europea, es decir, España por su situación geográfica, eso hay que tenerlo en cuenta, y luego por los problemas que tenemos con todas estas comunidades autónomas. El argumento que la portavoz del gobierno catalán dijo, claro, gobierno vasco, que estaba muy contenta porque era una decisión democrática de los ciudadanos. Sí. Hombre, según ese argumento, pues mañana, quiero decir, los de Oviedo o los de Salas democráticamente deciden autodeterminarse y a ver qué. Entonces, ahí está el Bierzo también, que quiere ser asturiano. Claro. Es el cantón. Viva que es no querer ver eso pasó la realidad. Eso pasó en la Primera República, lo del que viva Cartagena. Pero que aquí esas ideas todavía tienen mucha presencia por la confusión de las cosas. El cantonalismo de la Primera República fue a lo que llevó. Claro. Lo del grito famoso de Viva Cartagena es porque Cartagena se declaró independiente. ¿Y por qué no vamos a otra vez al Viva Cartagena? Luego, Oviedo debería hacerlo también. Diga que sí. En la declaración de... Además, desde las torres hay una perfecta visibilidad para la defensa. Con las tres torres, además, cuando se haga la República Independiente de Oviedo, pues tenemos ya para la bandera tenemos ya el tridente. Claro, ya tenemos símbolo, ya tenemos bandera, ¿qué más queremos? Sí, yo me río de República Independiente de Oviedo. Pues ¿qué más queremos? Pues lo que tenemos son una ciudadanía en creciente y que cada vez ve más Oviedo Televisión los miércoles por la noche, se llaman unos a otros por teléfono para no perderse esta tertulia. Pero el tiempo que nos tiene asignado esta empresa esta semana pues ya ha terminado, y ahora, después de la publicidad, pues podrán asistir a un debate sobre la democracia. Buenas noches. More jobs for the mob.